Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, por el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, COES, en que conversamos con distintos y distintas especialistas, investigadoras e investigadores, intelectuales, sobre los problemas que nos afectan como sociedad, como personas, como región latinoamericana, como humanidad, pero desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy día vamos a conversar sobre distintos temas que tienen que ver con una de las especialidades de nuestra invitada, que uno podría resumirlo en calidad de la democracia. Pero calidad de la democracia entrando al análisis de ciertos fenómenos particulares. Por ejemplo, el tipo de representación que tiene hoy día la democracia. Por ejemplo, si uno toma cuánto queda representada a las mujeres, que es el tema de nuestra invitada, en nuestra democracia. Y entonces la distinción que se hace normalmente entre los politólogos, entre representación descriptiva y representación sustantiva. O sea, puede haber todos los sectores estando representados ahí, pero que en el debate parlamentario y que en las leyes no aparecen los intereses de ellos. Y eso es especialmente importante en el caso de las mujeres. También hay un tema que parece muy interesante, sobre todo si uno lo toma en cuenta en relación a los 50 años, digamos, al periodo de la Unidad Popular, que es el tema de si la polarización existente en aquella época era una polarización solamente política o atravesaba a la ciudadanía también estaba polarizada. Y eso es un debate que se hace hoy día también. Y se dice, la polarización es solo de las élites y de la clase política, y que la ciudadanía no tiene ninguna participación en esa polarización. Y dado que hablamos de participación, hay también otro tema que nos parece muy interesante, que es la relación o distancia o ninguna relación entre participación y movilización. Y en ese sentido, una sociedad puede estar movilizada sin querer participar en los eventos políticos, elecciones, etcétera, si es, digamos, el voto es voluntario. Y entonces se trata ahí que se vive más la democracia en las movilizaciones que en el hecho de participar. Y las movilizaciones mostrarían que la ciudadanía no sería apática, sino que sería una ciudadanía, digamos, muy interesada, pero que básicamente operaría en términos de descontento, de malestar, más que de apatía o de rechazo. Bueno, para todo esto vamos a conversar hoy día con Lucía Miranda.
una investigadora de estudios latinoamericanos, tiene un doctorado en estudios latinoamericanos en Francia, en Francia y España, en instituciones conjuntas. Es especialista en métodos y técnicas de investigación, y se ha dedicado precisamente a los estudios sobre la calidad de la democracia, la participación, la situación de los movimientos sociales, especialmente del movimiento feminista. Y entonces es una especialista en todos estos temas que analizan problemas específicos de la vida política o de la democracia, pero que entonces están hablándonos de cuál es la situación más general de ella. Eh, Ha trabajado sobre América Latina y sobre Chile. Ella es española, argentina y chilena de alguna manera a la vez. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros, Lucía. Y partamos por el, el tema uno de los temas que tú tocas en tus trabajos, que para llevarlo al día de hoy, que este tema, a partir de una investigación hecha sobre el periodo de la Unidad Popular, si hoy día estamos en una sociedad polarizada como lo tuvo en aquella época, sociedad o élites políticas polarizadas, pero en definitiva una sociedad que se polariza, o si es un solo problema de las élites hoy día, o es también ello lleva a la ciudadanía. Muchas gracias por estar con nosotros. Primero que todo, Manuel Antonio, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que para mí es un honor poder estar conversando contigo como me lo planteaste en estos términos iniciales. No sé si soy especialista de todo lo que dices, evidentemente he trabajado esos temas y tengo ciertas nociones teóricas, conceptuales, que espero puedan aportar para que nuestra charla sea bien entretenida, que ya empezó siendo muy entretenida, así que estoy segura que va a atraer también a nuestro público. Eh, Adelantábamos un poco, ¿no? Cuando iniciabas tu pregunta sobre si, digamos, cómo estaría o cómo se podría estar traduciendo esta polarización. Quizás vamos a contextualizar un poco, ¿no? A partir de datos de la encuesta MUI, recogidos durante el periodo previo al golpe de Estado, recordemos que AMUI fue de los primeros en realizar encuestas comparativas y de una rigurosidad metodológica y de representatividad de la muestra que así le permitía que se le llamara el brujo, ¿no? Porque él tenía esa capacidad de alguna manera predecir o anticipar quién iba a terminar ganando las elecciones. Es decir, que eran muestras muy bien construidas y llevó a cabo una evolución, una medición de cómo se estaban dando las posiciones ideológicas de la ciudadanía en Chile, en términos de izquierda, centro-derecha, asociadas por partidos políticos, etc. Una de las tesis que usó sobre todo la derecha y que se usó sobre todo para legitimar, entre comillas, el golpe de Estado, fue que la ciudadanía estaba polarizada y que eso iba a llevar al borde de una guerra civil, etc. Y con resultados de esta encuesta, con datos obtenidos en el momento previo al golpe de Estado, porque esta encuesta fue aplicada hasta unos meses antes de que se llevara a cabo el golpe de Estado, lo que vemos es que no hay polarización, es decir, que no tenemos dos grandes grupos de la ciudadanía posicionados en torno a la izquierda y la derecha, sino que tenemos tres grandes grupos, ¿no? Los famosos 3/3 que han siempre reflejado, descrito cómo se comporta políticamente la ciudadanía chilena, ¿no? Esos 3/3 que implica un grupo hacia la derecha, un grupo hacia la izquierda y un gran grupo en el centro, que el centro sería el que sería capaz de llegar a consensos, invitar a negociaciones y demás. En términos de, como antes empezamos a debatir, ¿no? Antes que empezara la entrevista, de posicionamiento ideológico, yo creo y me puedo basar en resultados de encuestas actuales
que la ciudadanía chilena se sigue organizando, estructurando en 3/3 aproximadamente, con algunas variaciones, con algunos pics quizás momentáneos, pero que tienen que ver con estas reacciones coyunturales. Es decir, que en términos de ciudadanía, desde mi punto de vista, siguen habiendo 3/3. Ahora, Perdón, hay una sí. cosa, hay una cosa importante ahí, perdón que interrumpa, pero, y es que si es que la ciudadanía hoy día se ubica en los 3/3, ya no estamos hablando de los mismos 3/3. Eso Y estamos de eso es acuerdo. muy importante, porque sí, la derecha sí, ningún problema, y hay varias derechas, pero en fin. La izquierda también, no hay problema, Ujú, porque tienen existencia sí, orgánica. Se identifica con el centro, ujú, se identifica con, en el fondo, los partidos de izquierda, o la ujú, izquierda organizada. Antes, cuando se identificaba con el centro, se identificaba con o el Partido Radical en viejas épocas, o en la tal cual. época de Amuy, ¿no es Mm. cierto? La democracia cristiana. Pero ese centro orgánico desapareció. Entonces hay una población que se define, o sea, se ubica en la pregunta de la escala, ¿no es cierto? Se ubica más en el centro, pero no se sabe muy bien qué es lo que está diciendo, porque no hay un referente de centro. Y ahí sí creo que la razón de esa especie de desorientación del centro es responsabilidad de las élites políticas. Y te explico por qué. ¿Por qué lo entiendo yo así? Ese centro se pierde cuando ocurren dos grandes cosas. Uno, cuando la derecha deja de establecer ese cerco sanitario con la extrema derecha, ¿no? El estilo Merkel, ¿no? Decir, sí, vale, soy de derechas, pero hay aspectos que son innegociables, no voy a caer en el nacionalismo, no voy a caer en lógicas, tal. Cuando la derecha diluye, pierde ese cerco sanitario con la extrema derecha, alimenta la polarización, de la misma manera que la izquierda, bueno, y también posiciones de centro, no son capaces de establecer aspectos comunes que les unen para llegar a acuerdo y que la ciudadanía pueda sentir cierta tranquilidad respecto de bueno, acuerdos sobre los que no cabe duda, ¿no? Véase en términos sobre todo institucionales, que sabemos que son la gran debilidad de América Latina, porque como bien anticipabas antes, en América Latina en general no tenemos problemas para registrar participación. En términos electorales, cuando existe el voto obligatorio, bueno, en Chile yo soy una gran crítica de que se haya puesto el voto voluntario, pero los contextos de elecciones ajustadas y demás han demostrado que la ciudadanía es capaz de salir a participar electoralmente, pero sobre todo tenemos una larga tradición de participar de manera movimentista a través de movimientos sociales para expresar nuestros descontentos y sobre todo cuando vemos que las élites políticas no están incluyendo en su agenda demandas que nos parecen imprescindibles. Bueno, sigamos con, yo te interrumpí en un determinado momento. Sí. No sé si tenías algo más que agregar sobre ese punto, porque si no, te quería preguntar a propósito de esto último. Si esto de digamos, por un lado, la tensión o la diferencia entre movilización y participación. Pero quería llevarlo a lo que tú planteabas en una de tus investigaciones, que ha habido un aumento indiscutible y es una de las grandes conquistas de la humanidad y de la humanidad en Chile, digamos, digamos la participación, presencia de las mujeres, incluso se llegó al tema de la paridad en el proceso constituyente. Eh, Ahora, eso, según la terminología técnica, corresponde a representación descriptiva. Exactamente. ¿Cuánto? Porque hay además un artículo tuyo sobre la batalla
entre feministas y parlamento, digamos, respecto de si los intereses, demandas de las mujeres o del movimiento feminista, ¿no? Y ahí hay un punto también que es interesante de discutir. ¿Hasta qué punto un movimiento social representa realmente la categoría que está siendo su referente? ¿Hasta qué punto el movimiento, en una época se diría el movimiento obrero, ha pasado a elitizarse, entonces ya no representa a la masa obrera? Bueno, ahí hay un problema. Pero hoy día, según tu investigación, ¿hasta qué punto los sistemas de representación, digamos, el Congreso, que ha aumentado significativamente la representación descriptiva, digamos, femenina, ¿eh? Representa también sustantivamente al mundo de las mujeres? Es muy Y los interesante. partidos, porque tú hablas de la batalla entre Sí. feministas y partidos. Sí, es muy interesante la pregunta que planteas. Primero porque efectivamente no hay intereses de las mujeres unívocos, ¿sí? Por eso en ese sentido problematizamos en ese artículo al que haces referencia, que es la tensión entre la representación descriptiva y sustantiva en materia de género. Y cómo esos intereses pueden ser clasificados entre los que de alguna manera, poniendo a la mujer como foco, la siguen cosificando, es decir, sigue siendo la feminidad un objeto de la política pública versus, que serían los intereses prácticos, ¿no? Versus intereses estratégicos que buscan superar las diferencias de género y por tanto elaborar políticas públicas que vengan a superar estas dichas desigualdades, ¿no? Y en manera concomitante, también cuando tú dices, efectivamente, las demandas feministas y mismo las demandas pro mujer llegan al Parlamento incentivadas, visibilizadas por los movimientos feministas y de mujeres, que de nuevo no son unívocos. Por eso también se hace la distinción entre movimientos de mujeres versus movimientos feministas. En algún momento hicimos también en nuestra conversación previa una distinción entre los distintos feminismos y cuál es su bandera, ¿no? Y por tanto cuál es el tipo de demandas que van a querer posicionar en el Congreso. Pero específicamente en términos de representación descriptiva y sustantiva, lo que problematizamos un poco en ese artículo es cómo la persistencia de un discurso sexista, que es en ese sentido, desde ese artículo, el que tendemos como verdadero obstáculo para avanzar hacia una verdadera representación sustantiva, es la base de estas dificultades para una efectiva representación en este sentido de los intereses estratégicos de las mujeres, ¿no? Y sacamos las conclusiones a partir de entrevistar a parlamentarios y parlamentarias y sacamos ciertas conclusiones que se condicen con lo que vemos en la realidad, ¿no? Efectivamente, a medida que aumenta el número de mujeres, es decir, a medida que la representación descriptiva se acerca más a cómo está conformada la sociedad en su conjunto, es decir, que tiene 50% de hombres, 50% de mujeres, pero también que tiene matices que tienen que ver con pueblos originarios, que tienen que ver con disidencias sexuales, etc. Se produce una sensibilización en el discurso dentro del Parlamento que lleva a una concientización de las distintas diferencias y que eso se va plasmando en una elaboración, por tanto, en una profundidad en términos sustantivos en el diseño de leyes y profundización del debate. Por tanto, ese avance, ¿no? Ese avance de una representación descriptiva que se acerque más a la realidad es un gran logro en pos de conseguir el objetivo final, que es una representación sustantiva de las demandas de los distintos grupos, sobre todo de los que han sido históricamente excluidos.
Ahora, el punto ahí, que es otro de los problemas, es que los intereses de los distintos grupos, incluidos los grupos excluidos, digamos, los intereses, la suma de esos intereses no es necesariamente eh, la expresión del interés general. Para volver a un concepto que es muy interesante de una gran feminista. No sé si es original de ella, pero ella lo usa mucho, de Rita Segato. Eh, el, cada distinto sector o movimiento social tiene lo que uno podría llamar, tiene siempre una politicidad, siempre hay una dimensión política. Pero el espacio de la política representativa, no es solo el espacio de las distintas politicidades, de los pueblos originarios, de las mujeres, de sectores de disidencia sexual, de inmigrantes, de grupos pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo distinto, porque si no, lo que tendríamos sería enfrentamientos entre grupos que uno diría al final son los intereses corporativos, si pudiera decirlo así, ¿eh? De cada uno de estos grupos. Pero hay algo que es el interés general, que no es la suma de ellos. Porque si no, si el interés general fuera la suma de ellos, lo que habría que hacer es un promedio. Yo te concedo esto, tú me concedes esto, pero hay algo que es la construcción de una sociedad, que es la construcción de una política, de un proyecto que va más allá de la suma de las politicidades. Y yo creo que eso quedó en claro, a mi juicio, en el proceso constituyente. En el proceso constituyente, cada grupo cada grupo, llamémoslo identitario, sin que eso signifique nada peyorativo, pero cada grupo identitario actuó como si fuera un partido. Y en el fondo eran múltiples partidos, solo que el concepto de partido había cambiado. Porque el concepto de partido lo que supone, y por eso la tragedia consiste en la decadencia de los partidos, ¿eh? Que también hay que explicársela por qué, en fin, pero supone la idea de partido supone una lucha por el poder, etcétera, pero a partir de un proyecto general en el cual se pueden inscribir los proyectos particulares, pero que no es la suma de ellos. Más bien, uno diría que el Partido Populista sí es mucho más la expresión de la suma de intereses. Y por eso no tiene propiamente ideología, tiene apelaciones emocionales. Yo creo que una de las grandes críticas que el movimiento feminista hace y que las representantes feministas en los partidos políticos hacen es que ese interés general, en general fue el interés pulsado por los protagonistas de la historia que han sido hombres y que por tanto ha implicado la invisibilización del otro sector grandemente importante de la historia. Por eso creo que dentro de tanto de un proceso de representación como de participación a través de la movilización, los movimientos feministas y de mujeres, sobre todo los movimientos feministas, lo que van a generar es incomodidad. Van a generar incomodidad, van a generar discusión, van a generar un desafío. Y sobre la revisión de los partidos políticos, lo cierto es que ni las instituciones en general, ni los partidos políticos en particular, han sido aliados de las mujeres y mucho menos de las feministas a lo largo de la historia. Yo me encuentro leyendo artículos donde, mismo si mi proyecto Fondecita Actual
donde analizo el rol de mujeres feministas en la alta administración pública y cómo logran expandir o consolidar la democracia a partir de la inclusión de las mujeres y la garantía de la autonomía de las mujeres en sus tres dimensiones, desde ese mismo feminismo institucionalista hubieron grandes feministas teóricas y activistas muy críticas del Estado y que veían y ven al Estado como un enemigo. Ven al Estado y otros mecanismos articuladores de la participación y la representación, como los partidos políticos, como espacios donde son cooptadas para después ser invisibilizadas, donde su capacidad de movilización, donde su capacidad de congregación, su capacidad de debate, etcétera, es utilizada a favor del propio partido, pero que después a la hora de los que hubo, como dicen aquí, quedan completamente anuladas, invisibilizadas. Entonces, siento que es importante que cada vez que se problematiza, se lee, se reflexiona sobre el rol de los movimientos feministas, la representación o no, el grado de representación o no de los intereses de las mujeres, tanto prácticos como estratégicos, genere escozor, genere inquietud, genere cuestionamiento de cómo se esté dando en los distintos ámbitos de la representación y de la participación. No, yo creo que eso es así. El problema es que sí, eh, la política, o sea, el Estado es lo que es, ha representado, por supuesto, unas relaciones con la sociedad que expresan la dominación patriarcal. Eso es evidente, eso no es discutible. Eso es así, porque estamos en eso. El problema es cómo eso se reemplaza. No es, digamos, estamos tomando el caso del feminismo, también podríamos tomar el caso de los distintos otros clivajes o fraccionamientos de la sociedad. Pero tampoco es que el Estado represente los intereses de, de las mujeres solamente, porque no y entonces el movimiento feminista, la gran cuestión, y es lo más interesante que hay, ¿es representante de los intereses universales o los intereses universales, por decirlo así, generales, digo yo, de una sociedad, se construye más allá de los intereses de cada uno de los grupos en conflicto? Mira, primero hago una observación porque en todo este tipo de análisis, el punto de vista paradigmático desde el que se lleva a cabo el análisis es clave. Entonces, por ejemplo, en un momento tú dices, hablando de la institucionalidad del Estado, ¿cómo se reemplaza? Yo te invito a que cambiemos de paradigma y más que reemplazar, hablemos de impregnar. ¿Cómo se impregna una institucionalidad estatal que está acostumbrada a funcionar de una manera para que los distintos sectores se vean incluidos, representados y no oprimidos, excluidos y demás? Y cuando hablamos de intereses, yo creo que ahí vayámonos a la historia. ¿En qué medida de nuevo, esos intereses particulares, cuando empezamos en la historia y pensamos en los derechos humanos y cuando Gaulle fue ejecutada por querer reivindicar los derechos de las mujeres, etcétera, de nuevo, ¿por qué no podemos pensar en términos paradigmáticos que sean escuchadas todas las voces, que sean representadas todas las voces? ¿Por qué pensamos que se tiene que ir en un sentido unívoco y que ese sentido unívoco implique la preponderancia de un grupo por sobre otro? Ah, no, por supuesto, pero claro, se trata exactamente lo contrario. Se trata y el exactamente lo feminismo contrario. lo que aboga es eso, el feminismo Pero lo que aboga. no se resuelve, Sí. yo creo que no se resuelve el problema reemplazando una palabra por otra. Porque cuando tú dices que se trata de impregnar, la resultante de esa impregnación, lo único que yo digo es lo siguiente: la resultante de esa impregnación no es la suma de los intereses. Porque hay temas
en la organización de la sociedad que van más allá de la suma de los intereses. Entonces, y que en algún momento los intereses de un sector, no estoy hablando para nada del movimiento feminista, los intereses de un sector pueden ser contradictorios con los, digamos, con el interés general. Para pongamos un ejemplo claro, los intereses, no vas a eliminar a los sectores dominantes de la economía, no lo vas a eliminar. Tienen que estar en la democracia. Sus intereses entonces debieran impregnar la, la institucionalidad. No, pues, porque esos intereses conllevan una visión de sociedad. Si esos intereses se presentan ahí, quiere decir que el conjunto, o sea, el Estado pasa a ser el Estado de los grandes empresarios. Entonces, Que es que predomina por hay un sobre el problema muy resto, sí. complicado que entender que la política, y que lo que no se entendió en el proceso constituyente, el proceso constituyente, digo, para que estamos con cuestiones que yo apoyé absolutamente y totalmente, pero si uno hace la reflexión, lo que había ahí era la expresión, era la expresión del estallido. Y está bien, era la expresión del estallido, del rechazo y de la suma de demandas y reivindicaciones de los distintos sectores. Y eso lo rechazó la ciudadanía. Pero la ciudadanía no rechazó todo el proyecto, por ejemplo, no rechazó ninguna de las demandas feministas. Cuando Sí, se no ese es el encuestó. punto, no ese es el punto. El punto es que Ah, rechazó bueno, el proceso constituyente. sí. Yo no estoy, yo estoy hablando del tema más de fondo que tú también tocas aquí, el tema de las relaciones entre movimientos sociales y el mundo de la política. Es un problema, es un problema. Pero, Manuel Antonio, la ciudadanía rechazó el proceso constituyente o el resultado de esa propuesta por un conflicto que todavía Chile no resuelve y que tiene que ver con los pueblos originarios. En lo que rechazó, cuando se le preguntaba a la gente a través de encuestas, es el modelo de que hubieran dos modelos de justicia, que fuera plurinacional. Ahí hay un problema que tiene que ver con una cuestión de fondo. No resulta que tiene que ver con la relación con los pueblos originarios, cómo se da en su base. Por supuesto, pero eso no quita que sobre por qué rechazó la ciudadanía, yo creo que hay múltiples razones, en las cuales una de ellas tiene que ver con, por lo menos mi hipótesis es la siguiente: siempre que hay procesos de transformación sustancial en una sociedad, en la sociedad chilena, Ujú. ¿no?, la derecha opta por la opción más extrema, siempre. ¿Cuál es la posición frente a la vía chilena nacionalismo? La posición más extrema, ¿cuál era? Terminar con el gobierno de la Unión Popular. Un golpe de Y Estado. esa es una decisión que toma antes que asuma el gobierno de la Unión Popular. Mm. Y eso es especialmente importante. Y entonces, eso es fenómeno. Después, cuando uno piensa, por ejemplo, en la posibilidad de volver a la democracia, la derecha opta por la opción más extrema, que es mantener a Pinochet. ¿Cuál es cuando está comenzando el proceso constituyente? ¿Cuál es la posición más extrema? Rechazar. Y siempre ocurre, a mi juicio, y es un fenómeno que se parte de una posición, la derecha parte de una posición minoritaria, muy poca gente pensaba en el golpe, salvo sectores de derecha en el golpe, ¿no? Muy poca gente pensaba que debía mantenerse Pinochet, pero entonces esa posición la va ganando. Y la gana en el caso del plebiscito, básicamente del proceso constituyente, haciendo una oposición radical. Fíjate que lo interesante es que saca un 20% en la primera votación, un 20%, posición minoritaria, y se transforma en mayoritaria. Logra hegemonizar esa posición a todo el resto, en parte también por el
comportamiento de los actores sociales en el proceso constituyente. Les sirve de pretexto. Ellos querían mantener, digamos, la derecha, quería mantener al, eh, digamos, la constitución de Pinochet. ¿Cómo llega del 20% la posición de derecha? ¿Cómo llega a tener un 60% o algo así? ¿Cómo llega a la derecha de eso? De todas maneras, es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay otros actores que están jugando un rol importante en el medio y tienen que ver con los medios de comunicación. Exactamente, Eh, exactamente. y a quién pertenecen los medios de comunicación. Pero me parece muy interesante la tesis que presentas tú, claro, efectivamente ahí, como excelente conocedor de la sociedad chilena, cómo hay una tendencia a responder de manera reactiva, apoyando la situación más extrema, incluso porque efectivamente la gente que votó rechazo no toda era de derechas. Había un sector que se posicionaba en el centro y yo he conocido gente también que siendo de izquierdas dijeron esto, no voy a votar esta, no voy a aprobar este engendro. Pero fíjate una cosa interesante y tenemos que terminar, es Sí. que en el periodo de la Unidad Popular, para volver al tema inicial, Ujú. se parte de un esquema bipolar en que hay un centro que no opta inicialmente, al contrario, opta por apoyar al gobierno que Allende asuma. Y la A derecha nivel es de capaz élite, de a nivel de traérselo. élite. Bueno, pero es que, perdón, no es solo élite, porque Es que resulta, sí, resulta que ¿cómo lo la medimos? democracia cristiana, la base, es que lo que pasa es que el concepto de élite, a mi juicio, hoy y en la época de la Unidad Popular es muy distinto. El, en la Unidad Popular, por supuesto, en esa época había élite, pero los partidos representaban a la sociedad. Sí, lo que pasa es que Representaba igual a representaban también las sus clases medias se intereses. representaban en el centro, las clases populares en la izquierda y las clases Mm. dominantes en la derecha. Eso era así. Hoy día no es así. No representan al pueblo. Los partidos representaban a la ciudadanía. Hoy día no la representan. A lo que me refiero es que para poder conocer cómo estaba posicionada la ciudadanía, solo podemos contar con las encuestas o los resultados electorales. En términos de encuestas y de resultado electoral, la ciudadanía estaba organizada en tres tercios, con su representatividad Exacto. reflejada en partidos políticos, etcétera. Yo sigo creyendo, y de hecho mismo cuando se preguntaba en el paper este que publicamos, se le preguntaba a la ciudadanía si estaba de acuerdo con un golpe de Estado, hasta más de un 75% de todos los distintos grupos estaba en contra de que se llevara a cabo un golpe de Estado. Entonces, ahí ese centro que tú dices que fue capaz o ese centro indeciso, en este caso sí creo que correspondía a la élite. Y también teniendo en cuenta que Cuando tú dices, en el periodo del golpe. el centro, yo tengo la impresión que eso es bien discutible porque hay, la democracia cristiana en ese caso estaba dividida, pero había sectores de base. Claro, a menos que uno diga que toda la gente que se identifica con un partido de élite, pero no era así. Lo que pasa es que había una interacción muy grande entre el partido y los movimientos sociales o la ciudadanía que representaba. Hay un sector de la democracia cristiana que lo rechaza, pero es minoritario. Es minoritario. No querían quizá una dictadura, pero querían que se fuera el presidente. Bueno, pero desgraciadamente tenemos que terminar porque nos pasamos muchísimo del tiempo normal. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Muchas Lucía gracias a ti. Miranda, y espero que nos volvamos a encontrar Por nuevamente en el supuesto, programa alguna cuando vez. gustes. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó
Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.